Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Muy bien, ya estamos iniciando el programa de este día y se encuentra conmigo el psicólogo Martín Rodolfo Noriega, a quien le digo bienvenido. Gracias, y como buenos días. siempre, el tiempo es corto, pero queremos estar en sus hogares hablando de ese tema tan interesante que es la autopercepción de los adolescentes, ¿verdad? Así es, tema muy interesante. Y de entrada vamos a definir qué es autopercepción, que mucha gente digo, ya vas a ver, pero hay que definirlo. Sí, auto es yo mismo, ¿no? Percibirse es cómo me ven los demás, cómo me percibo, cómo soy. Y autopercepción quiere decir, es una preocupación por el saber cómo me veo a mí mismo y cómo me ven los demás, mi familia, mis padres, hermanos, sociedad, etc. Sí. Esa es la autopercepción. Ok, pero la autopercepción, a mi modo de ver, ¿no? Ahorita estamos platicando, a ver, pero una cosa es cómo yo, adolescente, me veo, pero también cómo me alimento esa autopercepción de todo lo demás. Llámese amigos, maestros, tíos, los mismos padres, todo eso, ¿no? Sí, recordemos que estamos hablando de una transición psicológica, fisiológica en el adolescente, ¿no? Ya no es un niño, tampoco es un joven, no es un adulto, entonces ya esas características y esas variables ya le dicen que debería de estar abordando una etapa de independencia. Pero de repente esa independencia se vuelve dependencia también, porque creo que esto favorece en el sentido negativo a veces nuestros padres, ¿no? Porque a veces a los adolescentes los tratamos como niños y luego le pedimos responsabilidades como adultos. Entonces ellos mismos perciben, o sea, autoperciben a sí mismos, o se preguntan, o sea, ¿qué soy? O sea, ¿soy niño, soy adolescente, soy adulto? Entonces eso mismo hace de repente pérdida de identidad en su crecimiento, en su madurez psicológica, pues hace que siempre se esté preocupando, ¿no? Uy, hablas de pérdida de identidad. ¿Podemos hablar de búsqueda de identidad? Sí, por supuesto. Sería más positivo. Sí, la pérdida está en la transición de la niñez a la adolescencia, ¿no? La búsqueda va a iniciar el brinco así es, la búsqueda inicia cuando ya busco los modelos, ¿no? Por eso vemos a veces que nuestros adolescentes andan buscando identificarse con un artista, ¿no? Yo recuerdo la moda del Justin Bieber, ¿no? O el Justino Biberón, como le decimos. Sí, hay otros modelos por ahí, puede ser mi tío, puede ser un amigo. A veces los modelos no son muy buenos, ¿no? Hay modelos que sí, son modelos a seguir como personas y hay otros que no lo son. Pero bueno, es entendible porque pues soy un adolescente, no tengo mis conocimientos, no tengo bien fundamentado mi personalidad, lo que soy mi todavía. madurez, lo que soy. ¿Qué te parece, Martín? Si vamos a ver esta introducción y retomamos el tema. Por supuesto. No todas las personas tenemos el autoconcepto igual de complejo. La complejidad del yo es mayor cuanto mayor sea el número de roles, situaciones y contextos en el que se desarrolla una persona. ¿Cómo es posible tener un autoconcepto coherente de nosotros mismos si recibimos información contradictoria en diferentes contextos? ¿Cómo integramos esos elementos de información tan dispares? Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la autopercepción en los adolescentes. Bienvenidos. Pues bien, te pregunto yo lo siguiente. Autopercepción, ya hablamos que influye lo de alrededor, luego lo que nosotros captamos de nosotros mismos, cómo nos sentimos, ¿no? También lo sacamos a flote. Pero bueno, es igual en hombre que en mujeres. Ya ves que luego le pone la cosa que hormonal y que tú y que yo, entonces, ¿es igual o no? No es igual. Es como decir que los hombres y las mujeres somos iguales. No somos iguales. Somos muy diferentes. Hay que entender que esa diferencia no solamente es física, ¿no?
sino también es en mi forma de ver las cosas. Yo veo las cosas muy diferentes como las ves tú como mujer. A veces pensamos, y sí se habla de que los hombres y las mujeres somos iguales. No, por supuesto que no. Somos iguales porque somos seres humanos en esencia, por supuesto, ¿no? Pensantes Así y es, demás. tenemos características que nos hacen, entre comillas, ser iguales, pero realmente somos muy diferentes. Una niña es muy diferente a un niño, físicamente, fisiológicamente, psicológicamente hablando, por supuesto. Ya hablando del adolescente, la niña como género, como mujer, se percibe muy diferente, ¿no? Una niña quiere cumplir con estándares de niña, de mujer. Un niño quiere cumplir con estándares de niño, de hombre, ¿no? Vamos al corte comercial y seguimos con más. Está muy bueno. Que lo dicen que somos iguales. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la autopercepción en los adolescentes. Continuamos. Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico y puedo ser verdadero. Que luego tiene autoestima muy alta y dices tú, no es cierto, o sea, ¿por qué crees que, no, iba a decir mal, ¿por qué crees que eres tanto o vales tanto si tus actos no lo demuestran? Así es. Ay, ay, ay. Pero bueno, nomás se las dejo ahí también como frasecita. Pero vamos a retomar con lo que nos quedamos antes de ir al corte, que sí, las mujeres somos diferentes a los hombres, tanto físicamente como en desarrollo y todo eso. O sea, sí, por supuesto. Sí somos diferentes. Ya retomando la cuestión de la igualdad, ¿no? Sí. Somos iguales, te decía, como seres humanos, por supuesto, en esencia, pero somos muy diferentes. La mujer, te comentaba anteriormente que ella tiene que cumplir con ciertos patrones, ¿no? Como mujer. Cómo la ven los demás como mujer, cómo se percibe a sí mismo como mujer, qué esperan de ella como mujer. El hombre también tiene patrones muy diferentes. Es bueno recalcar que los patrones a veces tienen más cuestiones culturales, ¿no? que verdaderas. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? La cuestión del tabú, de la cultura del hombre y la mujer, lo que el hombre debe ser, ¿no? Y lo que la mujer debe ser. Hay más exigencia para nosotros, sí, por las supuesto, mujeres, porque... Sí. Lo que dicen, lo que la mujer hace así chiquito, uy, se ve muy grande, y el hombre lo puede hacer igual de chiquito y no pasa nada. Sí, no es hombre, ¿no? Sí, seguramente no le da la importancia que probablemente sí la tenga, ¿no? Pero por lo mismo, porque pensamos diferente, es cuestión de género. Hablando de la percepción, el adolescente generalmente espera de sí mismo dar lo mejor. Sí. Pero a veces creo que como sociedad, como familia, como padres, esperamos más de lo que nos pueden dar. Entonces eso hace que su percepción, el verse a sí mismo, su yo sea un poco a veces complejo, haya una poca de frustración o mucha, ¿no? Sí. En esto, por supuesto, tenemos mucho que ver los papás, lo habíamos comentado al principio. Cómo colaboramos. A veces podemos ser un factor negativo o un factor positivo para que nuestros hijos crezcan y maduren como adolescentes y les exijamos lo que tienen que dar. Es decir, no son superhombres ni son supermujeres, son seres humanos en potencia que están a punto de desarrollarse, de madurar. Recordemos que un niño... educarlo, criarlo es, entre comillas, algo sencillo, pero educar a un adolescente no es tan sencillo. Pero todo empieza desde que están chiquitos, sí, ¿no? Por y muchos supuesto. de ustedes, psicólogos, nos han dicho, todo empieza desde la educación, desde que están en nuestro vientre. Entonces, tenemos mucha tarea.
Así es, sí, yo creo que lo hemos comentado antes, qué bueno que comentas eso. Si nosotros establecemos buenas bases en la niñez, sí, por supuesto que se va a reflejar en una personalidad bien establecida, con madurez psicológica, madurez en todos los aspectos, personalidad bien definida. Y pues seguramente va a tener tropiezos como los tenemos todos, sí, pero creo que hay adolescentes, yo creo, te darás cuenta, no sé si los conozcas, no sé tus hijos, la edad de tus hijos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo me doy cuenta que mi adolescencia creo que me pasó de noche. Ay, eso dices tú. Sí. Pero hay que preguntar a tus papás. Bueno, sí, probablemente, sí, ¿no? Pero es que a lo mejor yo me estoy comparando, ¿no?, con los adolescentes de hoy. Probablemente tenga que ver el contexto también. Obviamente estamos hablando de algunos años, no te voy a decir cuántos, ¿no? Pero por supuesto que también creo que hoy los papás podemos hacer que nuestros hijos adolescentes en su edad también les pase de noche y no sea tan compleja como realmente la percibimos. ¿Y cómo le podemos hacer? Muy fácil. Suena bien. Estando en comunicación con ellos, tratando de buscar, de leer un poco. Hablaba con mis alumnos en la universidad. Hay una ventaja que hoy tenemos y que no la aprovechamos. Estamos en el mundo de la información, pero muy poca gente sabe qué hacer con tanta información, ¿sí me entiendes? Sí, 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 claro. Entonces, si tenemos a la mano información de cómo criar a nuestros hijos desde una etapa, desde los 5 años, desde bebé, a los 10 años, a los 15 años, por supuesto que también podemos encontrar información para saber qué es lo que está pasando en mi hijo adolescente. Creo que a veces me parece que nos conflictamos más los papás con nuestros hijos adolescentes que ellos mismos. Fíjate, sí es cierto. A lo mejor lo que tú decías ahorita tienes razón. Sientes que te pasó de noche la adolescencia y todo eso. Y hoy en día los padres somos los que decimos, qué difícil la adolescencia de nuestros hijos, porque nosotros como padres somos los que estamos complicados. Así y hoy en día le tenemos miedo a lo que vayan a pensar los hijos, a malcriarlos, a ser malos padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es cosa de nosotros. Sí, y la adolescencia creo que puede fluir. Así es, creo que es falta de información. Es falta de información. A veces se nos olvida también que nosotros fuimos adolescentes. Recordemos también que la adolescencia puede ser un estado cultural, porque no hay adolescencia en todo el mundo. Hay países y regiones en nuestro mismo país. No todos los jóvenes pasan por la adolescencia. ¿De qué depende a veces que nuestros hijos sean adolescentes o no? Hoy depende mucho de los estímulos, el aspecto económico, político, cultural, etc. Entre más información tenemos, entre más recursos tenemos, entre más aspectos materiales, eso hace que nosotros mismos como papás vayamos retrasando el crecimiento de nuestros hijos y podemos hablar, mi hijo a los tantos años, mi hijo en tal etapa, mi hijo adolescente, mi hijo joven, mi hijo a los 20, mi hijo a los 25, es decir, como que nosotros mismos les detenemos el proceso de maduración. Tenemos regiones en nuestro país, Veracruz, Chiapas, en zonas de extrema pobreza, donde el niño es niño y después es adulto, porque no puede tener el tiempo de ser adolescente. Una transición muy brincada, siento que me falta una etapa. No, vamos al corte comercial y regresamos, no se vayan. No se quedan. Quédate con Marta Hinojos y Martín Noriega. Continuamos. La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito. Es que sí, qué bárbaro. No paramos de platicar en el corte comercial. Sí. Pero sí estábamos cayendo en cuenta y me hiciste como que clic, ¿no? Caer el 20 de muchos ejemplos que dice uno, ve nomás, este niño se expresa como grande, noto que como un niño vivido, digamos, ¿no? Entonces, sí cambia esto de la educación, el saltarse esa etapa por ciertas circunstancias, Sí, ¿no? por supuesto. Creo que nosotros mismos como papás y obviamente nuestra sociedad, nuestra cultura, tiene que ver en ese sentido de que probablemente hagamos en algunos aspectos que nuestros hijos adolescentes
lleven una adolescencia tranquila, ¿no? O que algunos probablemente no pasen por ese tipo de adolescencia, Sí, entre ¿cómo? comillas, como una edad fisiológica, psicológica, ¿no? Si nosotros vemos adolescentes en el medio rural, probablemente lo percibimos como un adolescente un poco más maduro, un poco más centrado. Más responsable. Sí, más responsable. Si nosotros vemos adolescentes en nuestro contexto urbano, en nuestras casas, que probablemente tengan una vida más cómoda, más Ajá. tranquila, seguramente va a tener actitudes un poco de irresponsabilidad, de percibirse como que es alguien que tiene que estar dependiendo de papá y mamá. Eso mismo hace, regresando al punto de la autopercepción, que nuestros hijos se perciban a sí mismos como que prefiero ser dependiente que independiente, porque pues no tengo ningún problema, es más cómodo para mí estar Sí. recibiendo que el hecho de que me suelten y que me desarrolle, que madure, para que aprenda que las cosas se van valorando conlleva un esfuerzo, ¿no? Por supuesto. Claro. Tiene que ver con aspectos de madurez, de independencia. Creo que los adolescentes hoy se perciben un poco, digamos, inseguros, un poco confusos porque tenemos un mundo que les exige cosas que no pueden dar, muy diferentes, una exigencia muy... En ese aspecto, ¿no? Ya que estamos así, los padres, ¿cuáles son los errores que comúnmente cometemos en esa etapa? Los errores que cometemos. Sí, nosotros como padres. Creo que el primer error que cometemos es no centrarnos en la edad de mi hijo. Uno como padre, así no es. centrarnos. No centrarnos, darme cuenta que mi hijo tiene 13 años, 14 años y que hay exigencias que se le van a dar a esa edad y hay que percibir qué tipo de exigencias. Recordemos, anteriormente te mencionaba el aspecto de los adolescentes están en una transición. No son niños ni son adultos. Entonces, si yo percibo, yo me detengo y veo a mis hijos, a mi hijo adolescente, niño, mujer, y lo veo como una personita que está en crecimiento, que está en búsqueda de una identidad, el no criticar, por ejemplo, los papás criticamos mucho a nuestros hijos cuando mi hijo se viste de tal manera, ¿no? Pero el vestirse de tal manera obedece a que a lo mejor probablemente vea a ciertas personas que andan vestidos de esa manera y él se identifica con ellos, o sea, no tiene nada que ver. Es un cliché el pensar que un adolescente que se viste de manera rara, pues es raro también, ¿no? Es decir, o sea, no tiene nada que ver una Hasta cosa un anuncio hay de esos en la televisión, ¿no? Sí, hay que ver más atrás de Así mi es. manera de vestir, de actuar y todo eso, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho cuando andaban los famosos pantalones, esos que traían casi a media pompa, ¿no? Los chamacos. Sí, oye, se asusta uno de, Sí. se le irá a bajar Sí, más. nosotros pensamos, de seguro este es cholo, como dicen, usa marihuana, etcétera. O sea, juzgamos con una facilidad, como que conocemos la historia de esa persona, como que conocemos la historia de la familia, y por supuesto que no, hay que mirar más atrás. Y en la formación de nuestros hijos adolescentes, para que tengan una buena percepción de ellos mismos, tenemos que nosotros como padres ayudarles, detenernos con ellos, observarlos, comunicarnos con ellos. Hablábamos en un programa anterior que una cosa es comunicarme con mi hijo adolescente y otra cosa es el estar sobre él, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. De hecho, no se vale. Los enfadamos. Sí, por supuesto. Tienen derecho a su propio espacio. Que el espacio pueden ser ellos mismos, su manera de pensar, o su espacio físico, o su recámara, su cuarto, donde duerman, ¿no? Creo que si nosotros percibimos bien qué es lo que pasa con el adolescente, si entendemos esa transición, qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere, y nosotros los acompañamos. O sea, es acompañar, no es exigir de manera radical, tienes que hacer de tal manera, porque somos muy contradictorios nosotros también como papás, pues les exigimos algo que nosotros mismos no damos. ¿Sí? Y por supuesto que el adolescente se va a perder, porque si ve que el papá o la mamá andan perdidos en esta falta de, digamos, de reeducación en la adolescencia, por supuesto que el adolescente se va a perder más. No estamos ayudando en nada, ¿no? Sí, no, estamos al contrario, estamos haciendo que se perciba
como que se cohíba, ¿no? Que se cohíba, se vaya Se haciendo avergüence. menos, se avergüence, Ok. sienta pena por lo que está pasando. Yo ahorita pienso mucho sobre los cambios físicos, por ejemplo, ¿no? A veces hay papás que avergonzamos a nuestras niñas, a nuestras adolescentes cuando va creciendo en su cuerpo, las Ajá. avergonzamos en lugar de hablar de esos cambios que están pasando. Tanto O en él darle como en herramientas para que se sienta mejor, Sí, por ¿no? supuesto. Para eso estamos. él. Sí, reforzar el Ajá. yo. A ver, y me queda claro que, por ejemplo, los niños, los adolescentes andan retomando su camino, como dijimos ahorita, pérdida de una etapa y búsqueda de otra, se tienen que encarrilar y es parte de nosotros también como padres estarlos viendo, ir a la par de ellos y dejarlos que vayan buscando y encontrando ya su yo, ¿verdad? Sí, esto es acompañar paralelamente. Ajá. Es decir, va mi hijo adolescente y voy yo. Sí. No voy a estar encima de él, no me voy a alejar de él, voy a ir de manera paralela. Mi hijo va creciendo como adolescente, va teniendo sus dudas, va buscando su identidad, va buscando desarrollarse, va buscando ser independiente. Entonces yo mismo como papá como papás debemos de caminar paralelamente con ellos para acompañarlos en eso y que la adolescencia no sea compleja como realmente pues no lo es, ¿no? La Pues hacemos sí. compleja nosotros. Ay, qué bárbaro. Hay que leer, tenemos las herramientas, los padres, está internet, hay muchos libros. Hay que educarnos primero nosotros para forjar adolescentes maduros y seguros de sí mismos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Y Marta. sigamos por esta vía libre. Uy, me salió.